Ok, entonces, justamente, digamos, lo que me llama la atención es esa variación. Eso se puede. Es decir, una iglesia puede llegar y decir, voy a adoptar la de Westminster, pero me parece que en esta área en específica voy a tomar en consideración. Entonces, más bien lo que hace es como un híbrido, eso, digamos, ¿cómo funciona? Es decir, necesariamente, porque yo veo que a veces, inclusive, siendo muy, muy sincero, y tengo amigos, digamos, en diferentes connotaciones de esto, ¿verdad? Llegan al punto, digamos, donde ya la confesión más bien es casi que la misma autoridad de la Biblia, ¿verdad? Entonces, yo digo, aquí creo que también a veces hay que tener el cuidado también, y eso usted también lo enfatizó, de que lleva un fundamento bíblico, ¿verdad? Pero que igual en algún momento, y como lo está explicando ahorita, fueron hombres de Dios que, dicho sea paso, alabamos al Señor por ellos, establecieron ese tipo de confesiones. Porque si ellos me decían, es que si usted no tiene la confesión de Westminster, usted no está bien, ¿verdad? Por ejemplo, si no tiene esta otra, definitivamente está en otro rumbo, ¿verdad? Entonces, por ahí más que todo es como la aclaración, ¿verdad? Bueno, probablemente el concepto de híbrido no sea muy apropiado en este caso. Yo hablo de complementariedad. Pues tengo la ventaja de haber sido formado en ciencias biológicas, en química y física, así es que entiendo bien lo de híbrido. O sea, los híbridos ya no se pueden reproducir más. Un ejemplo común, la mula es un híbrido, ¿verdad? Entonces, su número, si dividimos sus cromosomas, daría impar. O sea, el número de cromosomas total es impar, no puede reproducirse, salvo uno en 1.000.000, y no saldría un animalito que se parezca a la mula, sería diferente. Entonces, híbrido significaría que las hacemos cruzar a ambas genéticamente y nace un nuevo producto. Pero eso no es la idea de estas confesiones. No se considera que se puede combinar para un nuevo producto, más bien son complementarias en énfasis y las usamos juntas. Las iglesias presbiterianas en el Perú usamos los credos, los 4 credos universales, que son el credo de los apóstoles, el credo niceno constantinopolitano, el credo de Atanasio y el credo de Calcedonia. Esos son los credos universales. ¿Por qué? Hasta ahí todavía no había iglesia católica, apostólica y romana. Fueron credos elaborados por toda la cristiandad. Y cuando uno los revisa, esos credos no contienen error teológico todavía. No aceptamos los credos después porque ya está la impronta o el sello del romanismo en los demás credos. Y luego de ahí, con esto de la Reforma, tenemos la confesión helvética, tenemos la confesión de fe belga, el catecismo de Heidelberg y los cánones de Dort. Hasta ahí llegamos, como iglesias presbiterianas y reformadas. Cuando la fraternidad reformada trasciende la barrera de iglesias reformadas e iglesias presbiterianas, la confesionalidad se amplía más. Por ejemplo, la Confraternidad Latinoamericana de Iglesias Reformadas incluye a nuestros hermanos bautistas reformados, con la Confesión de Fe de Londres de 1689. Está aceptada también en la CLIR como confesión de fe, digamos, de la Iglesia Reformada en general. Entonces ahí hay un poquito más de amplitud. Y en cuanto a la confesión en relación a la Escritura, la confesión de fe de Westminster, en forma particular, es muy clara en esto. Para los reformados en general, las confesiones nos ayudan a tener claridad de los puntos de doctrina fundamentales que creemos y que nos unen. No es todo lo que creemos los cristianos. Hay mucho más que creemos que lo que dice la confesión, pero ese es, digamos, lo que nos une a la cristiandad. Y consideramos que aunque son fundamentados en la Biblia, no son la Biblia. Las confesiones son documentos subordinados a la palabra de Dios, ¿verdad? No son palabra de Dios. Son confesiones que recogen palabra de Dios, y una confesión jamás puede decir todo lo que dice la palabra de Dios. Son resúmenes de la palabra de Dios. Por eso son documentos subordinados. Cuando en 1560, o sea, en 1559 se produce la reforma de la Iglesia de Escocia, con la llegada de Juan Knox desde haber sido alumno de Calvino en Ginebra hacia Escocia.
Y ellos escribieron una primera confesión para las Islas Británicas y se llamaba la Confesión de Fe de los Escoceses. Está traducida en internet, se la encuentran libremente. Ellos decían en la parte introductoria que si algún cristiano al leer esa confesión encontrara un error en ella, les suplicaba que les hagan conocer, y si ellos examinaban bíblicamente aquel error, con gusto lo corregirían, porque una confesión es un documento subordinado. La Confesión de Fe de Westminster, por ejemplo, cuando trata en el capítulo acerca de los concilios, dice así, en uno de sus párrafos, que los concilios pueden errar. Y siguiendo bien la tradición de Lutero en particular en ese punto, dice, y en efecto han errado. Eso es lo que demostró Lutero en sus debates. Y en efecto han errado. Por lo tanto, cualquier decisión de cualquier asamblea general, de cualquier denominación, de cualquier concilio internacional, de todas las iglesias, cualquier aspecto de esas confesiones que notemos que contradicen la palabra, es nuestra obligación corregir eso. Pero se tiene que demostrar, ¿verdad? Entonces las confesiones, por más que las amemos como nuestros estándares de confesión de fe, siempre son documentos subordinados, debajo de la palabra de Dios. Y los creyentes así tenemos que recibir las confesiones, como documentos subordinados. Perfecto, y cierro con esta ya. Y es más, cierro con esto. La Confesión de Fe de Westminster dice así, que la norma suprema en fe y conducta es la palabra de Dios inspirada por el Espíritu Santo. Es clarísimo eso. Y yo nada más lo último para preguntar es, ¿podría darse otra confesión? Es decir, ¿podría ser que se pusieran de acuerdo las iglesias presbiterianas? ¿Podría ser que alguien diga, bueno, vamos a hacer una confesión donde vamos a considerar tal vez no uno, ocho países como se consideraron en su momento y considerar toda la comunidad reformada? Es una pregunta, nada más que no tengo la duda. Yo creo que esa es una buena posibilidad. No descarto que un día tendremos hombres de tal talla, con tal conocimiento de la teología, de la palabra de Dios, que se llegue a eso. Como son documentos de construcción humana, definitivamente son superables. Han habido esfuerzos en esa dirección. Lo que sí yo no concordaría es con este asunto. Cuando en 1648 se terminó la Confesión de Fe de Westminster y 5 documentos más, ya antes que la Asamblea de Westminster adoptara oficialmente la confesión, en el año el 27 de agosto del año 1648 por ahí, la Iglesia de Escocia aceptó la Confesión de Westminster, pero hizo una acta declaratoria en su asamblea. Hizo una acta declaratoria diciendo que el capítulo que hablaba acerca del magistrado civil en la Confesión de Fe de Westminster, ellos no lo entendían como que ese capítulo afirmaba la posición erastiana en la forma de gobierno, porque la Iglesia de Escocia era hasta el hueso de presbiteriana. Entonces el capítulo de los magistrados civiles, en uno de los párrafos da a entender que en momentos de crisis el magistrado civil puede llamar a un sínodo o una asamblea. La Iglesia de Escocia discrepaba de eso. Pero por ser gente que la tradición británica en la filosofía del derecho es constitucionaria, ellos dicen ya eso es lo que, y también ya era, digamos, positivista entre comillas. Eso es lo que dice la Asamblea de Westminster. Ellos no quisieron poner su dedito y cambiar lo que dice la confesión en el texto. Ellos hicieron una acta declaratoria en la cual aclaraban cómo entienden ellos y cómo van a practicar esa parte de la confesión. En los Estados Unidos han habido por lo menos unas 4 revisiones de la Confesión de Fe de Westminster. Una fue dada en el siglo XVIII, la otra en el XIX y la otra en el XX.
Tradicionalmente las iglesias presbiterianas de América Latina, que no hemos conocido esa historia, hemos cosechado de nuestros hermanos de México. El pastor Ezequiel Lango en el año 1932 hizo una traducción de la Confesión de Fe para la iglesia mexicana, y esa la hemos heredado casi todas las demás iglesias de América Latina. Pero esta Confesión de Fe en varias partes ya había sido revisada en los Estados Unidos. Por ejemplo, hay una revisión en el capítulo del bautismo. En la Confesión de Fe original de 1642, en el capítulo del bautismo, se dice que el bautismo debe ser realizado por un ministro del Evangelio legítimamente llamado para ello. Esa parte que dice legítimamente llamado para ello, ellos lo sacaron de la confesión original, en la confesión que ellos tienen hoy día, y le llaman de Westminster. Otra revisión hicieron en cuanto al matrimonio, en el capítulo del matrimonio, respecto de la consanguinidad. Ellos aclararon, porque en Estados Unidos en ese tiempo había una circunstancia muy especial. Sucedía que a veces, digamos, moría la esposa del pastor, y a veces la hermana menor de la esposa del pastor se convertía en ayudante de ella, y había muerto, y los pastores a veces querían casarse con su cuñada en vez de estar pecando, y entonces la asamblea se dio cuenta que eso sucedía bastante en Estados Unidos, y borraron esa parte de consanguinidad que no, la Confesión de Fe original no permitiría que alguien se case con su cuñada cuando su esposa haya muerto. Y ellos sacaron ese parágrafo a efectos de que puedan practicar eso. Y luego en otra revisión añadieron un capítulo sobre las misiones, porque tuvieron un debate sobre ellos. Y luego en otra revisión que se hizo añadieron un capítulo sobre el Espíritu Santo, porque decían la confesión raramente no habla del Espíritu, lo cual no es verdad, pero así sentían ellos. Entonces, en el caso peruano, nosotros no tenemos esa confesión con esas añadiduras. Tenemos la confesión original, de la primera que se aprobó en el año 1642, sin textos bíblicos. En el año 1643 se le añadieron los textos bíblicos por orden del Parlamento. Esa es la que tenemos. Cuando sentimos que algo de la confesión exegéticamente, bíblicamente se pueda probar, que no está bien ajustada a la palabra de Dios, las iglesias y los teólogos de las iglesias tenemos el deber de hacer aclaraciones. Pero no nos sentimos que debiéramos, en buena conciencia, decir, bueno, ellos aquí, voy a corregir lo que ellos dijeron. Podemos hacer declaraciones y decir cómo interpretamos ciertos aspectos de ella. Y si en el futuro, como digo, Dios nos provea de teólogos muy versados en Biblia y en teología, y seguramente habrá nuevos debates que se presentarán en el futuro, ya vemos qué está pasando, y se necesita hacer que la Biblia hable a ciertos temas muy de este tiempo. Lo hacemos en la predicación constantemente. Un día probablemente lo hagamos también en una confesión. No estamos prohibidos de eso.